Aquí ya estamos en la mesa de los expertos en opinión pública. Roy Campos. Hola. ¿Qué tal, Javier Márquez? Jorge, buen día. Paco Abundis, muy buenos días. Roy? Tenemos esto que sucedió en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nada más ayer. Además, 6 horas bloqueado el aeropuerto internacional por la Policía Federal. Llega Evo Morales, choque entre México y Estados Unidos en la OEA sobre este tema. Pues es un buen componente para documentar el optimismo, como dice Jorge Buendía. Pero ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos ya para ver este paquete. 7 de la mañana con 45 minutos. Lo que vimos ayer es algo que nos dice, bueno, esta es la democracia, realmente esto es lo que nosotros queremos, que se resuelvan todos los temas por la vía de la protesta en las calles, o el conjunto de lo que pasó ayer fue un distractor del gran problema que tiene este país. 2 problemas. Uno es la inseguridad y el otro es la economía. Roy Campos, ¿qué piensas tú? A ver, ayer las noticias eran como si la inseguridad estuviera resuelto. O sea, vivíamos 4 semanas de inseguridad total y ayer estábamos hablando de cómo un avión pudo llegar y salir de Bolivia, ¿no? Y contándonos... El plan de vuelo. Sí, me recordó aquella historia de los pescadores de Nayarit, Sinaloa, ¿no? de Nayarit, Sí. ¿no? Cuando estaba la toma de protesta en Reforma, ¿no? Aquí tenemos la inseguridad encima y nos están diciendo hay un periplo, le llaman, ¿no? Para sacar un avión, y además conflictos, golpes en 3 lugares, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el aeropuerto, y el país, la inseguridad no se ha arreglado. O sea, ese es el verdadero problema. Ahora, lo que vimos ayer, Javier, esto es un tema de élites, es un tema de opinión pública en las calles. ¿Esto cómo impacta realmente? A mí me parece que los 2 principales temas que dieron la distracción, como decía Roy, el tema de Evo, por ejemplo, tiene muy poco impacto en la opinión pública tradicionalmente. Es aquí en México y en Estados Unidos, curiosamente. Relaciones internacionales tienen impacto en Estados Unidos porque se prueba la capacidad del presidente frente a crisis. Pero cuando ocurren eventos diplomáticos que tienen que ver con la posición de Estados Unidos frente a otro país, no tiene ningún cambio porque la gente no se entera. Eso en Estados Unidos. En México es como también temas diplomáticos tienen 0 importancia. La verdad es que, por ejemplo, Evo tiene muy poco conocimiento, muy probablemente estos días obtuvo un gran conocimiento sobre quién es, Pero ahora lo tenía abajo. Vamos allá de lo diplomático, es polarizante. O sea, Es polarizante lo que tú dices, por ejemplo. Pero si no saben, tal vez si ni lo ubican bien, tal vez no polariza tanto ahí, yo creo. Mira, la narración que hace Marcelo de las congojas aeronáuticas de la Fuerza Aérea Mexicana, que tiene, bueno, parecía el rescate de Entebbe que había hecho el Estado de Israel en Uganda, en Uganda, ¿no? Entonces, cualquier persona dice, a ver, ¿por qué el presidente de México, en el nombre de la austeridad, se sube a un avión comercial? Y tenemos aviones dispendiosamente dispuestos para ir o por la urna de José José o por la honra del señor Evo Morales hasta Bolivia. La mayor parte de los mexicanos no saben ni dónde queda Bolivia. Entonces dicen, bueno, ¿y qué tenemos nosotros que andar recibiendo de taxi aéreo el Uber de la democracia aeronáutica al servicio de un señor que ni conocemos? Eso es lo que opinan muchos mexicanos, no mexicanos de a pie. Los de a pie eran los que iban jalando su maleta en el aeropuerto. Esos eran los de a pie. Ahora, creo que lo de Evo, no sé si estarás de acuerdo, da una oportunidad porque esta es una historia que va empezando. Es decir, se le ofrece asilo, se habla de cómo se recupera la tradición. Es decir, más allá de creo que pensar en un distractor es pensar en algo momentáneo. Y no solamente no se ha resuelto el tema de la inseguridad, va a seguir. Entonces, ahí es cuando, pues simplemente como tu cuenta se va acumulando, sí, ¿no? Entonces, el tema de Levarón va a regresar, el de Culiacán va a regresar. Entonces, eso no... Pensaría que ese distractor no solamente no te sirve, o es muy momentáneo, pero sí te da una oportunidad de elaborar una historia. Pero creo que la narrativa de Bolivia es una de perder para el gobierno mexicano. Digamos, a diferencia de Cuba, lo que quería sentar era un precedente de independencia frente a la relación de Estados Unidos y que no te volvieran a aplicar, digamos, algo similar de intervención. Aquí tienes pues una postura frente a Estados Unidos, por llamarla suavemente, de mucha cooperación. O sea, no es un tema de que te quieras distanciar con Estados Unidos. Como alguien decía ayer en redes,
¿Cómo estará México que el día de hoy Evo y el FBI llegaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no creo que te alcance en ese sentido. Y en el otro, un poco en lo que tú mencionabas, creo que, y leía una crónica de lo que había pasado en Bolivia, y había quienes argumentaban que uno de los motores que llevaron a las protestas en contra de Evo es que no querían convertirse en Venezuela, ¿no? Fíjate, ahora, y Bolivia no es un referente para los mexicanos, ¿no? No es. hablando, Y por eso mismo creo que no puede ser polarizante. Un tema que es de poco conocimiento es difícil que pueda polarizar. Pero es más bien un tema de alto conocimiento, lo que hace es que un nuevo tema tenga que verse a través de los ojos del que le precede. Pero en ese sentido creo que no puede ser esa polarizante. es tu Bolivia. oportunidad, precisamente porque no hay conocimiento, tú puedes empezar ahora a proveer la información. ahora parecería que cada vez que te introduce un tema para distraer, golpe de Estado, pleito con Aparece la algo. prensa. Bueno, ¿qué está pasando en estos momentos en la mañanera? Ya le empezaron a cuestionar al presidente los gastos, la alimentación, el avión. Claro. Es decir, todo le brinca. Y aquí un poco la pregunta es, si todo le brinca y todo se convierte en un negativo, cuando vemos en términos de impresión y de percepción, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está equivocada la estrategia? Porque todo esto de nuevo lleva a polarizar, que era lo que tú te decías hace unos momentos. El tema del avión, pues ya le brincó, Pues sí. ya se lo preguntaron, dijo, no, esto es lo que dicen los conservadores, cuando en realidad es un tema de contradicciones. Y es que cuando en aras de la austeridad has, digamos, lastimado a muchas familias, estancias infantiles, recorte de sueldos en el gobierno federal, prestaciones que han tocado diferentes niveles socioeconómicos, pues naturalmente dices, esta es una tabla rasa, y cuando se dan las excepciones es la razón por la cual la gente protesta, salta, critica. O sea, es el tema de las contradicciones. Incongruencia. Ahora nada más en esto hay que recordar que algunos de los programas sociales ya están funcionando. Sí. Sí, pero, Y eso- pero hay afectados, eso es diferente. Hay públicos que ya fueron afectados y hay Dicho nuevos esto, beneficiarios. dicho esto, yo apruebo el asilo. Ha dicho esto, a ver. pero eso es muy diferente. No, un poco, no es criticar de que no. Creo que hicimos lo correcto en dar asilo, en ofrecer y en dar asilo. Pero eso es muy diferente. Un poco no, en la no, línea no, de lo que decía Ray, creo, voy a poner la parte creo que es estructural de estos temas que están saltando una vez que se disipan los otros. Creo que el tema estructural es la mañanera en sí. Lo que provoca la mañanera es que los temas que son más cotidianos, que las inquietudes pequeñas que no son de gran calado, como podrían ser los grandes temas de relaciones internacionales o políticos, hace que brinquen estos temas que normalmente no saltarían tan comúnmente en la agenda mediática. Yo diría que sí es el tema estructural y creo que ahorita sí puede empezar a pesar en la estrategia de comunicación del gobierno federal. Ahora, Esta oferta del asilo, mira, a mí me parece que el derecho de asilo es un derecho que México ha respetado de manera ejemplar. Sí. Con cualquier persona, con cualquier perseguido del mundo, lo que tú quieras y más. Lo único que a muchas personas les extraña es que la garantía de recibir y darle cobijo a una persona no es exactamente lo mismo que ofrecerle a una persona que ni siquiera había terminado de saber lo que le estaba pasando. Ya nosotros estábamos presurosos, y no solamente de ofrecerle el asilo. Los derechos no se ofrecen, los derechos se respetan. Y no solo le ofreces el asilo, sino que vas por él. Y no le das el asilo a él, sino a él y a todo su equipo. ¿Cuánto le va a costar a los mexicanos tener aquí un gobierno, prácticamente un gobierno boliviano en el exilio, como tuvimos a la República Española? Sí, la chilena. ahora Bueno, pero siquiera el señor chileno se batió a balazos con un golpe de Estado. Este señor salió corriendo. hoy, a propósito del asilo y de la discrecionalidad del asilo, hoy en el New York Times publican, México que solo asila a gente de izquierda. No, Y entonces, y sí es cierto, cuando uno empieza a revisar todo desde el exilio español, Desde gente de Trotsky. izquierda, porque quien no era de izquierda, Desde que era el Shah de Irán, El Shah, ¿no? pero era un asilo. México le dio una visa de turista. Ah, Entonces fue una visa Y temporal. además no se quedó aquí. se fue a Panamá después, ¿no? Entonces aquí a donde voy es que todo brinca y todo genera un poco de, o un mucho de tensión. Y lo vemos,
nosotros estamos aquí platicando, pero ¿qué es lo que ya está regresando la prensa? El financiero dice hoy, anticipo que México va a perder el grado de inversión. Problemón, esta es la encuesta del Banco of America. El 77% de los inversionistas dicen la va a perder. ¿Qué es lo que dice? Va a disminuir, ¿no? Va a degradarse. Sí, quitar el grado de inversión, bajarle, quién sabe hasta dónde. ¿Qué nos va a costar más? El Universal, que tiene este análisis de cobertura mediática, dice Durazo, la peor reputación en medios, 88% supo sobre el tema de Culiacán. ¿Y qué es el tema? 88% negativa la cobertura, es decir, economía e inseguridad. Falta el hackeo, que es un problemón. A Pemex. A Pemex. Sí, ahora, Pemex y a Semarnat, que es algo que han estado tratando de minimizar y están haciendo. Es un problemón. Y no saben qué hacer, salvo, vamos a pagar las computadoras. Están secuestradas. Entonces, ahora, si lo vemos dados estos eventos, Ray, y un poco cuestionando lo que decías, Javier, es si hay tantos eventos que no te están favoreciendo como gobierno, el ruido no está mal. Y la mañanera es mucho ruido. Totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo. Perdón, pero en términos comunicativos puede que no esté tan mal. No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo y era mi punto. El que esté habiendo esta discusión y los aleja de los grandes, como decía Roy. Pero Jorge, el desgaste. Sí, pero la gente no se entera del estado de la economía o de la seguridad pública por la mañanera. No, esa la Son experiencias concretas. Entonces, aunque haya mucho ruido por el otro lado, día a día, cotidianamente se están sintiendo los efectos. Vamos a ver cifras de desempleo, vamos a ver, bueno, ya está el estancamiento económico, incluso el decrecimiento, ya per cápita ya decrecimos. Pero ese no ha bajado. Ese no ha bajado a la gente todavía. Pues sí, no, yo creo que no, ya. A ver, el desempleo está controlado, la inflación está controlada, el valor del dólar está controlado y el salario mínimo ha subido de más. No, el desempleo. El desempleo más. Pero, por ejemplo, dicen los restauranteros que su ticket ha bajado. Esa es otra cosa. El consumo, la actividad económica ha disminuido. No, la actividad económica ha disminuido. Entonces, ciertamente, tenemos problemas. Bien, pues, pero que abajo todavía no aterriza tanto como arriba. Déjame regresar a la parte de la mañanera. ¿Qué tanto le impacta al presidente tener ya este tipo de beligerancia en la prensa y tener este tipo de choques y de expresiones de molestia? ¿Qué tanto, cómo se traduce esto a una persona que no está en las élites, en la sociedad política, que está viendo y está tomando, pues, más bien recibiendo y generando percepción? Creo que lo podría bajar en otra pregunta, y que sí es verdaderamente pregunta para la mesa. Es si la mañana tiene el potencial de ser desgaste consecutivo o que puede también generar un tema de crisis como se generan de manera exógena la mañanera. O sea, problemas exógenos pueden ser los casos el caso Levarón y otros parecidos. Pero el punto es si algún día en la mañanera vamos a poder ver un caso que provoque crisis de comunicación dentro. Creo que ha habido conatos. Lo de Culiacán fue. Pero fue exógeno, digamos. El tema de Culiacán fue exógeno. Se aborda en la mañanera. Pero tú dices dentro. Pero yo creo que si la mañanera es capaz de generar una crisis de comunicación dentro de la mañanera. No que se aborde algo de afuera, sino dentro. Yo creo que en ese sentido sí es de pensarse cómo puede ocurrir eso y el formato que... En ese camino que tú emprendes, a ver, ¿cómo podemos medir o entender que en menos de un año hemos tenido un gobierno sísmico? Porque no hay día en el que no reviente una bombita, chiquita, mediana, grandota, los Levarón, los Culiacán. Salud, los enfermos, los niños del cáncer. Ayer el Senado estaba cerrado por los padres de los niños con cáncer. Sí. La Cámara de Diputados está cerrada por otra razón. Hay un conflicto con los policías. Este ha sido un gobierno conflictivo. La pregunta sería, ¿el gobierno está generando los conflictos por la mala atención de los mismos conflictos, generando otro conflicto? ¿O los conflictos se están generando por la mano negra de los conservadores? Tienen el conflicto de responder rápido. No, la semana que entra. Ahora, sí, no nos va el tiempo, pero y aquí es una pregunta abierta, se requiere, el presidente necesitaría un choque de confianza para darle la vuelta, o no importa el choque de confianza, es casi un sí o no. Necesitaría un choque de confianza para recausar. No uno. Yo creo que sí.
O sea, necesita una serie de eventos, yo creo. Sí, es un efecto acumulado. Mostrar algún cambio, algo tiene que hacer. Yo creo que les puede ocurrir que sea un tema que... Para la siguiente. Para Es un la tema que siguiente. tenemos que discutir ya Claro. posteriormente porque ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Roy Campos, Javier Gracias. Márquez. Gracias. Buen día. Paco Abundis, muy buen día. Gracias por estar Gracias. aquí con nosotros. Rafael Cardona, ni modo. La pregunta se va sin ser Pues no, contestada. Hasta la no, próxima. Pregunta, Hasta pues, la semana. ya veremos. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días a todos. Los vemos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.